Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de momento en que nos vean, si es por diferido por YouTube. Muy bienvenidos a una clase más, a los presentes, a una semana más, explorando la porción semanal de la Torá. En esta ocasión vamos a estudiar la Parashá Vayeshev, Vayeshev Yaakov, ya sentó Jacob, que tiene que ver con esos sueños, con esas metas, con esos eh, pensamientos que tenemos más allá de nuestra vida y que de alguna forma no podemos concretarlos. Estamos como en algún tipo de pozo, diría la parasha, en algún momento de dificultad. Y lo que queremos responder en esta próxima hora es buscar, junto con los sabios de Israel, la Hasidut y la Kabbalah, conceptos para poder liberarnos de todo esto que puede llegar a ser conflictivo para nuestras vidas. Eh, Estamos ya casi terminando el Sefer Bereshit, el libro de Bereshit. Estamos como a tres porciones, 3 semanas más, y entraríamos a lo que es Shemot. Cabalísticamente, recuerden que este libro, el libro de Bereshit, representa la Sefira de Keter o Adán Kadmon dentro del mundo cabalístico. Y en cuanto más libros descendemos, bajamos a los 5 mundos. Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya. Entonces, estamos ahorita todavía en el mundo del pensamiento, en el mundo del creador, y vamos a buscar escudriñar estos secretos, estos tesoros que tiene la Torah. Venimos de la Parashat Toldot, del secreto de los tres patriarcas, por qué tres patriarcas, por qué cuatro matriarcas, todo lo que tenía que ver con ello. Venimos eh, estudiando el por qué, cómo integrar nuestra sombra, cómo integrar esos aspectos negativos de la vida, en el que muchas veces nos rehusamos a aceptar por el miedo o al confort que podemos llegar a perder. Entonces, ahora analizaremos con ayuda de Hashem cómo entender los sueños, mis metas, mis aspiraciones y por qué pareciera que no se terminan por cumplir esa felicidad que no llega, ya sea ese negocio que no termina de concretarse, una relación familiar, amorosa, pasan los años y no va bien, o pasan los años y no llega esa pareja. Todas esas metas que queremos para nuestras vidas y mientras tanto tenemos todo tipo de sufrimientos en el transcurso de ese lapso de tiempo en el que queremos que las metas se cumplan, conflic- conflictos personales, interpersonales, y la pregunta primordial sería, ¿cómo llegar a esa redención personal? Y por otro lado, ¿cuándo llegará esa redención colectiva? Entonces, vamos a compartir la pantalla para mostrar, eh, si pueden ver, díganme si sí se puede ver. Sí, se puede ver. Perfecto. Ok, estamos en la Parashá Vayeshev, aprendiendo a cumplir los sueños, a cumplir esas metas, esas aspiraciones. Y para la clase de hoy quiero tocar por lo menos los temas de los sueños de Joseph, las figuras del Mashiach ben Yosef y la figura del Mashiach ben David. ¿Por qué los tantos nombres divinos? ¿Cómo se relacionan con nuestra vida? ¿Cómo se relacionan dentro del texto literal de la Torá? ¿Por qué a Joseph se le representa con un nombre? ¿Por qué al faraón se le representa con otro nombre? ¿Cómo funciona? Y de ahí vamos a partir la realidad y los sueños. ¿Cómo podemos entender qué es realidad y qué es un sueño? ¿Cómo se maneja el tiempo según el nivel del alma? Y también vamos a ver un poquito del rescate de las chispas, esas Ilushot Nitzotzot, esas eh, luces ocultas que están en el mundo, y nuestro trabajo primordial como creación divina es elevarlas de nuevo al mundo espiritual. Si alguien tiene una pregunta de la porción antes de que iniciemos, con todo gusto la puede hacer. Si no, vamos a estar continuando. En cualquier momento de la presentación, ustedes pueden preguntar cualquier duda que se les venga a la cabeza. Entonces, vamos a ver el resumen de la parashá. Primero, Jacob tiene 12 hijos.
que son las 12 tribus de Israel. Jacob se asienta en la tierra de sus padres y se nos narra que Jacob ama a Joseph en especial, de tal forma que sus hermanos lo odian, tanto que, si no mal recuerdo, Shimón y Leví quieren matarlo. Rubén busca que no se le haga daño a este muchacho, metiéndolo en un pozo, con la intención de después ir a sacarlo y que se calmen las aguas. Después esto, Yehudá tiene la idea de venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas, de árabes, que después lo venderán en Egipto. Los hermanos no solo lo odian por ese amor que Jacob parece mostrarle, sino que también por esos sueños que tiene este joven, Joseph, que es un sueño donde él se ve como un líder, como un redentor, como estos sueños donde la luna y el sol y las estrellas se posternan ante él, esos sueños que va y le cuenta a sus hermanos, que es joven en apariencia, es un muchacho de 17 años, nos dice la Torá, y sus hermanos que piensan, bueno, este se cree superior a nosotros, se cree mejor que nosotros, nuestro padre lo prefiere y terminan odiándolo. Y como dijimos, lo terminan vendiendo como un esclavo. Después de esto, dejamos a Joseph a un lado y cambiamos de esto a Yehudá, el de la idea de haberlo vendido, le miente a Jacob, le miente a su padre, le dice que murió Joseph, tomaron su túnica, la rasgaron y le pusieron sangre de un animal y se la entregan a Jacob, y se la dan a Jacob. Él se deprime mucho, mucho, nos cuenta la Torá que nada podía consolarlo, la Shejiná, la presencia divina, se va, se va de él. Aprendemos por los sabios, explican que la presencia divina no reposa en alguien que se inmersa en la tristeza de gran manera. Eso nos enseña la importancia de no dejarnos caer en esa melancolía, esa tristeza desmedida. Recordemos que no se trata de disociar las emociones, no se trata de disociar el cuerpo, no se trata de disociar la materia, pero cuando nos permitimos llevar todas esas emociones a un extremo que no es sano para la persona, pues puede caer en eso. Y entonces nos dicen los sabios, la presencia divina, la presencia de Hashem no habita en un lugar donde hay melancolía desmedida. Entonces los hermanos, al verlo tan triste, se dan cuenta que no fue una buena idea haber hecho lo que hicieron, y al ver esto, los 10 hermanos echan a Yehuda. Él se autoexilia, se va a otra parte de Canaán y se nos relata que tiene tres hijos con su nuera. Su nuera es Tamar, se casa con uno de sus hijos y muere, se casa con el segundo Tamar y también muere. Luego Yehuda no quiere que se case con el tercero, por lo que Tamar se disfraza de prostituta y concibe un hijo de Yehuda. Y de ahí viene el Mesías. Tienen un hijo que se llama Pérez y de ahí viene toda la descendencia del Mesías. Y es interesante ver cómo el Mesías viene de un linaje que no según la Torá, es un linaje muy grande, el rey David, Ruth la conversa, pero su origen no es típicamente el más normal. El lado paterno tenemos a Judá, de un acto de tener relaciones con su nuera, que él piensa que es una prostituta. Y del lado de Ruth, la moabita, la ascendencia de ella es Moab, es una nación que desciende del incesto de las hijas de Lot con su padre. Y el Mesías viene descendiente de todo esto. Está rodeado de un contexto muy raro, muy poco normal, pero de alguna forma se explica que la figura del Mesías para poder derrotar a las clipó, a las cáscaras negativas, viene de un aspecto del mal que revela bien. Hay algunos sabios rabinos que dicen que el Mesías puede presentarse en Latinoamérica, en el lado más negativo de lo que sería del mundo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, de eso regresamos con Joseph. Él está en Egipto, todo le iba bien, estaba en la casa de un ministro, manejando todos los recursos de Potifar. Hasta que la esposa de este se enamora de Joseph, nos dice la Torá, que Joseph era un hombre joven, un hombre muy atractivo, y le pide que se acueste con él. Joseph se rehúsa y vengándose de él, lo acusa de violación, lo encarcelan y se pasa 2 años ahí.
Y termina la parashá contándonos que Joseph descifra los sueños del jefe de coperos y del jefe de panaderos. Y eso básicamente sería el resumen de la porción de hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Una, eh, Mora de Pinjas, Dígame. a través de las escrituras, de los relatos de las parashá, se ha mencionado que no necesariamente tienen que ser judíos completamente para que nazca, que nazcan ciertos personajes. Ahorita mencionaste sobre la prostituta, que no Ujú. era judía, pues. Entonces, eh, ¿por qué Hashem permite los nacimientos de ese tipo? Que no sean judíos, que no sean realmente judíos, sino que sean como conversos, en el caso de Ruth también. ¿Por qué permite Hashem eso? Ok, según lo que he aprendido de los maestros y de los libros de Kabbalah que he leído, si recuerdan, Esaf es padre de la nación de Edom. Y como habíamos mencionado en la clase anterior, de Edom van a venir almas muy especiales para el pueblo de Israel, almas que van a ser un gran hidush, una gran renovación al pueblo de Israel, como Rabbi Akiva, este, ónkelos, grandes sabios que no son precisamente judíos de nacimiento, pero conversos. Y eso tiene que ver con que, recordemos que Saf venía del mundo de Tohu, el mundo ese superior donde las vasijas, la luz no pudo contenerse y se rompió y descendió a este mundo. Entonces, como decíamos en la clase pasada, Isaac veía que la casa estaba en su boca. Y ese nivel superior que tiene Jacob eran las almas de estos conversos, de este bien que iba a venir de él. Entonces él pensaba que iba a haber Teshuvah de su parte y iba a poder descender todas estas almas. No pudo hacerlo, pero en posterior su descendencia sí iba a poder lograr rescatar esas chispas divinas, vamos a decir, en estos conversos que iban a entrar al mundo de la santidad. Eh, ¿Y qué se espera de los conversos hoy en la actualidad? Una vez que eres converso, eres uno más del pueblo. O sea, se espera que actúes, vivas y cumplas como un judío más. O sea, según nuestra tradición, la tradición judía dice una vez converso, tienes todas las obligaciones como todos los derechos del pueblo de Israel. Entonces, en ese aspecto, eh, pues espera que seas uno más del pueblo y que lleves tu vida en base a esas normas, a esas leyes que vienen de la Torah. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, continuamos. Vamos a estudiar el primer versículo de la parashá. Comenta el Maggid de Mesrit, el líder hasídico, alumno del Baal Shem Tov, explica el primer versículo que dice, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei Abei be'eretz Canaan. Y se asentó Jacob en la tierra que habitaron sus padres, en la tierra de Canaán. ¿Qué nos dice el Maggid de Mesrit? En la Hasidut vemos que Jacob no solo es este personaje, además de la Sefirá de Tiferet, como veníamos estudiando en porciones pasadas, sino que también tiene la representación del alma, el alma que desciende al mundo terrenal para llevar a cabo su misión o una misión. Y dice este sabio que el término Vayeshev se asentó en el hebreo, eh, tiene es como, tiene en el hebreo una versión, eh, una connotación temporal, vamos a decirle. Es como si como hay ciudadanos, que en hebreo sería Ezrach, y un residente que sería un Ger Toshav, o sea, una persona que no es parte del pueblo, pero convive con el pueblo, está en la tierra y su convivencia es en parte a eso.
El residente en ese sentido explica el Magi de Meshit, en el hebreo Vayeshev y de residencia, y Jacob, que representa el alma, está asentándose en este mundo. Pero la idea es que el alma es divina, de otro plano más elevado, y viene a este mundo físico con un cometido, pero no es terrenal, sino que operamos aquí en el plano físico y añade este sabio que Valleshev también tiene que ver con la demora. Valleshev tiene que ver con residencia y demora, con algo de retraso, que algo viene arrastrando. Como decir, el alma diría, ¿por qué perdemos el tiempo en este mundo? Vamos a elevarnos, vámonos de aquí a un lugar. Sí, porque pasar a 70 años, 80 años de media aquí demorándonos, sería una pregunta más del tema. ¿Por qué estamos aquí demorándonos? Y ver por qué mis sueños, la redención, se atrasa y cómo lidiar con ello. Y para empezar, vamos a ver lo siguiente, dice el versículo. Vamos a ver. La descendencia de Jacob. Esta es la descendencia de Jacob. Joseph tenía 17 años cuando él Toledot, Jacob, Yosef, Been, Sheba'a, Shebeirá, Shana, Haya, Roe, dice, et Haya. Dice, esta es la descendencia de Jacob. José tenía 17 años cuando. Para empezar, ¿qué creen que nos está diciendo la Torá en este pasuk? ¿Ustedes qué creen que puede estar diciéndonos? Aquí a simple vista, ¿a alguien se le ocurre? ¿No? Bueno, básicamente lo que aquí nos dice es que la descendencia de Jacob es Joseph. Aquí está diciendo, la descendencia de Jacob es Joseph. Eh, o sea, Joseph es su hijo principal, el hijo principal de Jacob, lo que nos dice que a partir de ahora el protagonista es Joseph. Así como Jacob, que representa el alma encarnada en el mundo, teniendo demora, retraso, así también Joseph tiene un retraso, hay algo que no parece cumplirse, y que es sus sueños. Nos cuentan al principio sus sueños de liderazgo, de salvación, de subyugación ante él, de su familia, no solo su familia, sino del pueblo de Israel entero. ¿Y por qué decimos que demora? Porque él sueña todo esto y después está en un pozo. Está en un pozo, después vendido como un esclavo y después está en la cárcel. Eso es de estar más arriba, vamos a decir, en un plano soñando, donde todos se inclinan ante ti, donde tienes un propósito súper elevado, donde tienes una misión que tú sabes dentro de ti que lo vas a cumplir. Estás en un pozo, estás vendido, estás en la cárcel. ¿Qué más demora que eso? Una pregunta antes de que continúes. Dime, Nato. Por qué Joseph, si tenía otros hijos? ¿Qué tenía Joseph en especial? Muy buena pregunta. Ahorita vamos a ver qué quiere decir todo eso, porque Joseph no solo representa la concretación de Jacob, sino también tiene que ver con la sefirá de Yesod. Entonces, si ustedes ven el árbol, el embudo, el lugar donde todas las luces, toda la bendición se deposita antes de bajar al mundo físico, es Yesod. Entonces, está arriba Tiferet, que es la fuerza de Jacob. Abajo está el embudo, que es Yesod, que es Joseph, que recibe todo, y lo que hace es mandarlo al mundo físico, a nuestro mundo real. ¿Cómo percibe Jacob que Joseph es su descendencia? ¿Qué lo hace pensar y decir eso? Pues en un sentido más literal, podemos darnos cuenta de que Joseph, al ser hijo de Raquel, la cual él amaba en gran medida, era la persona con la que él buscaba casarse desde un principio. Nos dice la Torá que 7 años se pasaron como nada ante él porque él amaba mucho a Rachel. Y después trabaja otros 7 años que nos dice que fueron como siete semanas, 7 días, una semana más que él sintió que trabajó. Y en este aspecto, Rachel, al ser una mujer de Malhud, una mujer a la que él tenía mucho afecto, una mujer que lo completaba, pues él tenía
esta sensación de amor especial hacia él. Aparte porque él miraba todo en un nivel espiritual, toda la mejoría que iba a traer su hijo Joseph. Y según algunos Midrashim nos cuentan que él se parecía mucho a su papá de todos sus hijos, era el que más se parecía. Y nos cuenta un Midrash que sus hijos no solo tenían envidia, sino que relacionan. ¿Quién se parecía mucho a su padre? Ah, pues Jacob tenía un hijo que se parecía mucho eh, a Esaú. Entonces eran gemelos. Y pues este se parece también. Pues, ¿no? Y cree que es mejor que nosotros. No va a ser igual que Esaú, no va a ser malo, pues hay que echarlo al pozo. Nos hacemos de él. Pero en cierto aspecto, acuérdense que los patriarcas pueden ver más allá de lo que está a simple vista. Entonces, él al ser su hijo de su vejez, el hijo de la esposa que más amaba, pues también en un sentido literal tenía ese apego hacia él. Pero ahorita vamos a seguir analizando la figura de Joseph. Muy buena pregunta, Marco. Muy bien. ¿Ok? Entonces, como venimos diciendo, Joseph tiene estos grandes sueños de grandeza, de liderazgo, y no puede estar en un lugar peor que en la cárcel. Entonces, Joseph representa, aparte de ser un sadik, un justo, la sefirá de yeso, como venimos diciendo, él también representa para Am Israel el Mesías ben Yosef. En la tradición judía hay varias fuentes de esto, en el Zohar, en el Midrash, hay varias fuentes en el Talmud sobre estos dos Mesías, el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. El Mesías ben David desciende de Yehudá y el Mesías ben Yosef concretamente de Efraín, de la tribu de Efraín. Y nuestra porción no va a narrar estas dos figuras mesiánicas, nos va a narrar y veremos que cuando sueña, él será un Mashiach, un redentor para el pueblo, y eventualmente así sucede, porque lo salva del hambre, y no solo salva de hambre a su padre, a su tribu, al pueblo de Israel en ese entonces, sino salva a todo el mundo. Y esto es algo que se va muy bien con la figura mesiánica. Entonces, hay una fuente en el tratado talmúdico de Sukkah, si no mal recuerdo el número, Sukkah 22a, 22b, por ahí, y está escrito sobre el Mashiach ben Yosef, que será muerto en una guerra, y su dinámica es que quien va a anunciar y va a preparar la llegada del Mashiach ben David, nos dice la Hasidut, que él va a ser como que el que aplana el terreno para lo que viene. ¿Ok? Prepara el campo, la materia, la espiritualidad para que llegue el Mesías ben David. Y hay quienes opinan que este Mesías ben Joseph es quien empieza la guerra contra sus enemigos, que empieza la construcción del tercer templo, es el que empieza el reunimiento del pueblo judío a la tierra de Israel y le declara la guerra a los enemigos del pueblo, aparte de Edom, Ismael, las naciones árabes. eh, se nos cuenta también en esas fuentes talmúdicas de la Gemara que va a morir en la guerra y como consecuencia habrá varias desgracias y justo después de eso llegará el Mashiach ben David. ¿Ok? Y el cumplimiento de esta profecía la podemos ver, extraer eh, a ver, es que aquí lo anoté para que no se me olvidara. Lo podemos extraer del profeta Obadía. El profeta Obadía en Obadía 1:18 nos dice, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Saúl estopa. Y prenderán en ellos fuego y lo devolverán, y no habrá sobreviviente para la casa de Saúl, porque el Eterno ha hablado. Eso está en Obadía 1:18. Y por su muerte está escrito en Zacarías, se lamentarán por él como se lamenta por un hijo único. Eso está en Zacarías 12:10 y es de donde los sabios extraen este contexto de las dos figuras mesiánicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Siguiendo con lo que decíamos, después de estas fuentes nos explica el Rab Sadiga Gaon que no es absoluto. ¿Cómo que no es absoluto? Que no tiene que ocurrir en el orden exacto. Puede ser que el Mashiach ben Yosef venga o puede ser que no. Puede ser que haya guerra de Gog y Magog, puede ser que no. Puede ser que
que muera, puede ser que no. Y también depende mucho del nivel espiritual de Am Israel, del pueblo judío. Mashiach ben David seguro que viene, el Mashiach ben Joseph y toda la guerra esta, todo el concepto de destrucción y demás, puede que no, no es absoluto, sino que dependerá del nivel espiritual de Am Israel y el nivel espiritual de todo el mundo, de la humanidad, y de eso comentan los alumnos del Baal Shem Tov, de Gog y Magog, ya pasó. Los sufrimientos del pueblo de Israel a lo largo de la historia, estas persecuciones, pogrom, holocausto, todo este sufrimiento que ha pasado el pueblo de Israel fue el cobro a este sufrimiento provocado por esta guerra. Y la muerte de Mashiach ben Yosef ya ocurrió, según los alumnos del Baal Shem Tov, con el exilio, con este revuelo mediático. eh, que tiene toda el lado occidental, apocalíptico, mesiánico, destructivo, puede que no llegue. El caso es que el Mesías llegará sí o sí. Por eso no tiene tanta importancia el cómo va a llegar, todos los detalles, sino tener confianza en que va a venir. Es lo que nos dicen los sabios. ¿Y cómo vamos a hacer que venga más rápido? Mediante nuestros actos y nuestras conductas. Aceleraremos su tiempo, como dicen los escritos. Ok, siguiendo con el tema, la demora del Mashiach ben Yosef con su sueño de liderar, de hecho, cuando tenía 17 años, ¿y cuánto tiempo pasa hasta que se cumplen sus sueños, sus metas? 39 años. O sea, 22 años tiene que esperar Joseph para que se cumplan sus sueños. Y en ese aspecto, Mashiach ben David también se atrasa. A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí está. Por un lado dijimos, todo pasa en ese tiempo, así los retrasos para la salvación de Joseph y el cumplimiento de sus sueños. Y para Yehudá también se tardan. O sea, estamos en el contexto donde él se exilia por su idea de vender a Joseph. eh, y depende la manifestación, en este caso, depende de su unión con Tamar. O sea, para que el Mashiach ben David sea un concepto más aterrizado, depende de este exilio y depende de su unión con su nuera, con Tamar. Y en ese caso también hay un proceso, hay como un retraso, una demora, vamos a decir. Entonces, siguiendo con el tema de la demora de los sueños, el cómo lidiarlo y por qué pasa, y vemos que también el faraón tiene sueños. O sea, el relato nos dice que el faraón también sueña, tiene profecía y no sabe qué es lo que pasa, no sabe qué entender, qué es lo que le está mandando Dios. Esto de 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que se comen a las vacas gordas, luego 7 espigas muy hermosas, que luego vienen 7 espigas y se comen las consumen. Él no entiende por qué tiene estos sueños. Y en una misma noche. Y la respuesta procede de, a ver, lo tengo, ok. ¿De dónde proviene la profecía de cada uno? Joseph deriva de la vinculación del aspecto de Yud-Kei Vav-Kei, como lo estamos viendo aquí en la parte de arriba. Javayá, el nombre inefable, el eterno Dios. Y Paró el faraón, su profecía deriva de Elohim, que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza. Como sabemos que el faraón no se relaciona con la fuerza de Javayá, sino solamente con la fuerza de Elohim, que es lo que controla las leyes naturales, el mundo físico. eh, de hecho, es el que está presente en el relato de la creación, dándole forma a las cosas. Y con Javayá es completo con Joseph, es una fuerza que está con él. Y en esto se nos explica en el sueño, eh, Alishonot alaot el paró, pamainki nahora hadabar mi alokim, umaer elokim la azot. Dice,
El faraón tiene estos sueños que lo perturban y no sabe qué hacer. Y más adelante, ya en la historia con Moshe y con Aarón, en Shemot, otro faraón está de nuevo, es un nuevo faraón, y le dirá a Moisés, cuando le pida liberar al pueblo, que él no conoce al Dios que le están hablando. Dice, de hecho está escrito en el texto, Vayomer paró mi hija vaya, ¿quién es este eterno? Asher Shama bekoló, le shaleach Israel lo idati et Adonai. Vegan et Israelo Eshaleach. ¿Quién es este el Eterno para que yo escuche? No lo conozco. ¿Quién es él para que yo libere al pueblo de Israel? Vete aquí, Moshe. No lo voy a liberar. Yo no conozco al Eterno. Este faraón le dice, pues yo no conozco a Jabaya. Ayud que va, que ¿quién es él? No lo voy a liberar. ¿Por qué? Porque él se vincula con la fuerza de la naturaleza, con la fuerza de Elohim. Ese tema es muy profundo y tomaría mucho tiempo de explicar el texto. Pero el texto en hebreo tenemos muchos nombres para la divinidad. Hay Jabayá, Yud-Keh-Vah-Keh, Adonai Sebaot, Kel Shaddai. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es la cosa con las traducciones? O sea, se pierde mucho la esencia del texto, la esencia del hebreo que te da. Y cuando tú agarras la Torá y lo empiezas a leer literalmente dentro del texto hebreo, pues se ve muy claro la existencia de todos estos nombres. El asunto es que ningún nombre en la Torá, en la Biblia, los libros, la Kabbalah, etcétera, 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 ninguno representa o describe la esencia divina en su totalidad. Todos estos nombres describen todos los modos de cómo Dios se relaciona con la creación, cómo se manifiesta en la creación, cómo se filtra en la creación atributos de justicia, atributos de misericordia, diferente nombre, diferente modalidad, vamos a decir, de la dirección y un nombre más profundo que el humano puede captar o de la divinidad. Ojo, no es la esencia, no es Dios como tal porque no existe un nombre con tal magnitud que capte todo lo que es Hashem, todo lo que es el creador, su completa infinidad. Ni siquiera el nombre de Ein Sof, que literal es sin fin, pero Yud-Kei Vah-Kei es lo más profundo, eh, el aspecto menos oculto de la divinidad que podemos nosotros como humanos captar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Acuérdense, no, no hay problema aquí. Ok, entonces nosotros usamos este nombre de cuatro letras que es literalmente fue, es y será. Y es el aspecto más oculto que, como venimos diciendo, el que nosotros podemos llegar a captar de Dios. Este nombre trasciende el espacio y el tiempo y la fuerza de Elohim es más físico, más una providencia de movimiento, relación tiempo-espacio, relación raíces naturales, causa y efecto. Y este nombre de Yud Cape está más arriba de eso. ¿Alguna pregunta? Te vi con ganas de una pregunta. ¿Alguna pregunta ahí, Marco? ¿No? ¿No? Rabino, es una pregunta. ¿Es el nombre se puede pronunciar No se o puede solamente? pronunciar, pero hay algunas fuentes que como ahorita mencionamos, lo podemos decir como Javayá, pero yo recomendaría que nada más lo llamen Hashem. Y por decir algo, está uno estudiando y de pronto está ese nombre, no lo puede pronunciar, ¿verdad? O sea, de En pronto un, está, ok, en un contexto de santidad y normalmente los libros lo que van a hacer es cambiarlo por Adonai o por Hashem, pero cuando ustedes vayan en un momento típico, en una oración, en una tefilá, en una conexión con el Creador, claro que ustedes lo pueden pronunciar, pero en un contexto más casual, es mejor que se refieran a Él como Hashem o el Creador del universo, pero sí ok. tengan bastante respeto por estos nombres, porque lo que hace, según el Ramjal, Moshe Haim Luzzatto, todos estos nombres proyectan una influencia en el mundo y en la persona que lo está diciendo. Entonces, si tú manejas
esa influencia de manera en vano, como dice la Torá, no usar el nombre de Dios en vano es peligroso. Pero en un contexto de Gracias, risa, un More. contexto de estudio, sí, sí lo podemos pronunciar. ¿Y cómo se pronuncia? Perdón, no Gracias, capté. More. Hashem, Hashem el Eterno. Oh, el nombre no lo entregan todavía, no lo dan a conocer. No, no se dice. Oh. Pero sí se conocen las vocales que lleva el tetragramatón, ¿verdad? Pues es el nombre que está ahí escrito. Nada más que si no recuerdo, los Tanaim, los Moraim, cambiaron, si ven estas letras de aquí, para que cuando uno lo vea, se diga, hay que decir a Monai, a Donai. Pero Oh, sí, sí lo no, no entiendo. sé. Pero sí, sí se conocen las vocales correctas que debe llevar, ¿verdad? Ahí está el nombre literalmente. Pero son consonantes, te faltan las Ujú. vocales. Sí, es que no, en ese tema no nos podemos meter. Gracias. Sí, no. Bueno, entonces, el nombre de Elohim, que representa las leyes de la naturaleza, el mundo material y el faraón, pues se vincula con eso, con algo que está vamos a decir, caído en ese aspecto. Por ello, tanto paganismo, con lo natural, con la materia, con el mundo físico, porque sí hay divinidad en todo alrededor de nuestro mundo, pero es sobre todo el pueblo egipcio y ciertas personas no pueden subir más allá de lo que hay ahí. O sea, no pueden saltarse todas las leyes naturales, todo el aspecto materia, y por eso ellos ven la materia como algo divino, algo a lo que hay que venerar porque no son capaces de ver más allá está encima, pues como vemos diciendo el nombre de Yud-Kay. Entonces el faraón deriva su nebuá, su profecía del aspecto de Elohim, que representa, como dijimos, las leyes de la naturaleza, a diferencia de Yud-Kay, que es más trascendental, más allá. Podemos llegar, es lo más acercado a vamos a decir, a un nivel no tan filtrado que podemos nosotros llegar a entender o a captar. No a entender, sino a captar, a percibir, vamos a decir. Entonces, ¿por qué entonces, si Joseph se vincula a esa esencia que va más allá de la naturaleza, a esa esencia que está más elevada, que podemos captar como humanos, ¿por qué sus sueños tardan más que el del faraón? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué tarda tanto en cumplirse? Y el faraón, con la fuerza de Elohim, la naturaleza, no tarda casi nada. Casi es de inmediato. Y una forma de ver esto es que los egipcios no tienen tiempo. O sea, ellos buscan retroceder el tiempo, como por ejemplo, ellos trabajan con el embalsamamiento de los cuerpos para hacerlos en ese aspecto durar lo más posible, detener el deterioro. Y por ello, al no poder trascender más allá del tiempo, de lo natural, Dios se apiada del faraón, del pueblo egipcio, y ejecuta la profecía lo más rápido. Otra forma de verlo es que Hashem, Dios, le da a los malvados su pago, su porción en este mundo para que no pueda reservar, no pueda cobrar nada más en el Olam Abba, en el mundo por venir. Entonces, este es un aspecto muy interesante porque muchas personas pueden llegar a decir, bueno, a este malvado que está en mi colonia, a este malvado que hace un gran mal terrible, pues le va muy bien, vive una buena vida. Depende muchas a veces empieza con nada, se une a las leyes de la naturaleza, sube en la maldad, tiene carros, tiene casas, tiene dinero, y después de unos 5 años, 10 años, 10, 20 años, termina muerto de una forma muy violenta. O hay incluso gente que trabaja con el aspecto del mal, que vive hasta vejez y muere muy a gusto en su cama, y la gente dice, qué injusticia con eso, porque tiene que disfrutar tanto de la vida después de todo el daño que hizo. Y la respuesta, según los sabios, según la Kabbalah, es que reciben todo ese pago aquí y en el mundo venidero no podrán ser merecedores de nada. Algo muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, lo importante con Joseph y su vinculación con lo elevado es el reflejo de una conciencia que va más allá. Por el simple hecho de que él es un justo,
que se conecta con la esencia más allá del tiempo y del espacio, vive por encima de ello, es que 22 años en su nivel es nada, es como una hora, es muy poco tiempo. Para él el tiempo no es algo que lo, vamos a decir, lo condiciona, como dice Teilim, porque 1000 años para ti son como el día de ayer, que ha pasado como la vigilia de la noche, si no mal recuerdo, como por ahí dice el Salmo de esa manera. Y otra explicación es que Yukibabke se relaciona con el Erejapaim, con la paciencia. Cuando trasciendes la materia y las condiciones del espacio y el tiempo a algo más espiritual, el tiempo pasa a ser mucho más relativo. O sea, y logras traer esa paciencia con la que se vincula el nombre divino. Porque el alma, al ser eterna, que el alma es eterna, de toda limitación, de toda fisicalidad y problemas, no le son mucho tiempo, pues. No ha tenido cuántas vidas no hemos tenido a lo largo de la existencia del alma, no lo sabemos. Entonces, para ella, el tiempo es relativo. Entonces, todo eso comparado con la eternidad del alma y la divinidad, pues es como nada. Entonces, por ello está escrito. El pueblo de la eternidad, el pueblo judío, el pueblo de Israel, las almas que se conectan con Israel, los estudiosos de la Torá, de la Kabbalah, como en este caso ustedes, eh, no le temen al camino largo. Dice, el pueblo de la Trinidad no teme al camino largo. El pueblo judío, el pueblo de las almas que se han conectado con el pueblo judío, la gente que estudia espiritualidad, la gente que está aquí presente en el camino largo, lo que se sufre en ese transcurso. eh, Entiende todo eso y por ese nivel de conciencia espiritual es que trasciende el espacio y el tiempo y ayuda a decir a la conciencia que pues no estamos limitados por lo que está sucediéndole al cuerpo, por lo que está sucediéndole en este plano físico. Entonces, es solo una vida más de tantas que hemos tenido. Entonces, lo que no se termina ahora se puede concretar más tarde, inclusive en otras vidas, a nivel de tikkun, a nivel individual o colectivo. La redención, por lo tanto, no está sujeta a un tiempo finito, o sea, llegará sí o sí, porque es el propósito eterno, o sea, trascender cualquier limitante, entonces va a llegar sí o sí, pero el tiempo es relativo para el alma. Ese concepto nos ayuda a entender, sobre todo, este diálogo entre Jacob y Esaú, o sea, donde éste lo invita a marchar juntos, cuando se topan en el final de la parashá Vaishlach, recuerdan que se abrazan, lloran, están juntos, y Saúl le dice, marchemos juntos a Seir. ¿Y qué le dice? Le dice Jacob, eh, le responde que irá lento, que irá al ritmo de su responsabilidad, al ritmo de sus circunstancias, porque tiene niños, tiene familia, tiene todo este ganado en sí, y tiene que llevarle de una forma, pues, en su nivel, con paciencia. No puede marchar al nivel de Saúl, de la velocidad, del deseo rápido. Entonces, eh, pero eventualmente en este camino más corto va a llegar al mismo destino. Y es algo muy interesante de ver en esta parsha. Bueno, el faraón y, por ejemplo, Edom lo vemos más rápido que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va lento. Etnale, Hatí, toma su tiempo, refina la materia, domina el instinto poco a poco. O sea, todo este trabajo de paciencia, de ejercitar el músculo, vamos a decir, de la oración, del concepto de tikkun, del concepto de ir poco a poco refinando mis midot, de mi carácter, todo ese aspecto que yo traigo. O sea, no lo hago rápido, no lo apresuro, no apresuro rápido el cambio, sino que voy llevando un proceso, voy corrigiendo poco a poco, pero voy hacia ese mismo destino, a comparación del malvado, que pareciera que va muy rápido, lo va logrando, pero como decimos muchos, los judíos, hay gente que toma el camino corto largo, hay gente que toma el camino largo corto. Entonces, ese es el aspecto del alma, para llevarlo un poquito más aterrizado. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces continuamos. More Pinjas, Dígame. referente a lo del Mashiach,
que estaba comentando de que Joseph militarmente pelearía contra Edom. En la tradición judía se cree que, o sea, este Mesías que va a venir de carne y hueso, o espiritualmente este Mesías va a elevar la conciencia, o de qué manera. O también explicaban, bueno, algunas personas creían que también el revés de Lubavitch, de alguna manera también era un Mesías, ¿no? Eh, y este Mesías, que Mashiach, que es ungido, sería, sería un rey para reinar y elevar también la conciencia de Israel y todo el pueblo. Este, según el Ramban, eh, hay sabios que dicen, sí es un humano, es una persona con un alma muy elevada, con un alma a nivel de yejidá, de conciencia completamente unida al creador del universo, y en ese nivel, pues sí va más allá. También hay quienes dicen es un nivel de conciencia colectivo que va a traer todas las piezas para hacer el Mashiach, para hacer la redención. O sea, lo importante del Mashiach no es la figura, sino lo que va a traer consigo. Porque Y también se ha explicado que es una figura que puede ser política y militar, pero si todos los enemigos de Israel que vienen de Edom, que viene de los descendientes de Saúl, ¿no? O sea, este Mesías libraría a las fuerzas del mal que vienen contra Israel militarmente, ¿no? vamos a decir, según las fuentes talmúdicas, las empieza, mas no la termina, porque muere. Pero Ok, según los alumnos del Baal Shem Tov, puede que no pase. claro, O puede que ya haya pasado con el holocausto, con el sufrimiento del pueblo, los pogrom, las persecuciones, los exilios. Ya se cobró, ya no es necesario. Entonces, la importancia no está en entender todos los aspectos, sino la importancia está en tener la emuná, la confianza de que va a haber una redención. ¿Cómo? No importa. El aceleramiento con el aspecto de nuestro refinamiento espiritual y de carácter es lo que va a acelerar el tiempo mesiánico. Y sobre la cuestión de lo que decías del Rebbe, eh, pues el Rebbe fue un gran enviado, tuvo un gran trabajo a nivel espiritual. Y si tú te fijas el trabajo del Rebbe, no cualquier humano, cualquier persona lo puede llevar a cabo. O sea, unió en ese aspecto a mucho pueblo judío. La misión de Chabad es abrir las puertas a todo el que sea judío, mostrarle la importancia de llevar su trabajo. Y en el caso del que no es judío, la importancia de enseñarlo las Sheva Mitzvot de Noach, las 7 leyes noágicas, para llevar este plano material a un plano más elevado, más espiritual, revelar la divinidad en la materia. Entonces, en ese aspecto, el Rebbe logró este, un gran trabajo en ese aspecto. Entonces, podemos decir que sí fue un enviado con una tarea muy grande, porque todos somos enviados a hacer algo, todos. Entonces correcto. no hay que eh, perdernos en esos aspectos. No es tan importante. Bueno, Gracias. no, muchas gracias a ti por la pregunta. Entonces, como veníamos diciendo, por ello, para generar esa paciencia que nos trae el nombre divino, conectarnos con la fuerza divina de Javayá, no a la fuerza de Elohim, y entender que todo esto tenemos esa posibilidad en nuestro interior. El alma es divina, es eterna, y tomamos esta energía de paciencia, Erejapaim, y lo llevamos a algo más relativo, más trascendente. Entonces, en ese aspecto, Rabbi Nachman de Breslov, no sé si lo conozcan, eh, hizo muchas obras novedosas, hizo la anatomía del alma, eh, grandes estudios que ahorita se estudian en Yeshivot, los rabinos traen sus enseñanzas. Un gran líder del movimiento jasídico de Breslov, por eso de ahí viene su nombre. En su obra Likutei Moharan, presenta una enseñanza muy interesante, muy profunda sobre la percepción del tiempo en relación con el Mesías y los sueños. Esta enseñanza de un Mesías que sueña,
ve cómo sus visiones tardan en cumplirse. Rabbi Nachman explica que el tiempo en los sueños es relativo y que dentro de ellos el paso del tiempo puede parecer completamente diferente al de la realidad despierta. Como ejemplo, menciona que en un sueño pueden parecer transcurrir 70 años, que en realidad solo han pasado 15 minutos en nuestro mundo. Como para algunos, donde yo tomé esta clase, el maestro nos decía, ¿quién vio Matrix? Pues muy pocos levantaron la mano porque ya es película muy vieja, ¿no? Pero en Matrix el mundo transcurre muy diferente a la realidad porque es totalmente distinto la disociación entre estos espacios de tiempo. Y es algo que más o menos pasa en relación con el alma. Entonces, parece largo, pero despiertas y es un corto periodo de tiempo en los sueños, porque el intelecto, dice Rabbi Nachman, te abandona, el intelecto se va y quedas con la fuerza imaginativa. Y cuando te levantas, como dijimos, es muy poco tiempo. Tú pensaste que soñaste mucho, que ibas al trabajo, que viajabas, que hacías grandes cosas y te despiertas y ves el reloj, pasaron 10 minutos. Entonces, según Rabbi Nachman, esto pasa. Entonces, él explica que la vida es así, que nuestra realidad física que percibo son como 15 minutos, mis cinco sentidos, y creo que es todo, ¿ok? Y yo creo que lo que percibo en mi realidad física con mis sentidos, con mi vista, con mis oídos, con mi nariz, con mi boca, es todo lo que existe. Entonces pasan 70 años, 80 años y muero y esta vida es el sueño. Y cuando despierto, cuando el alma ya no está encarnada, ya no está atrapada en un cuerpo, limitada a cinco sentidos, puede ver la realidad tal y como es. Y ahí se despierta y esa vida física que fueron 70 80 años, parecían 15 minutos. Y por ello, conforme vamos avanzando en el trabajo espiritual, conectando más con el alma, más cuenta nos daremos que ese sueño es más corto de lo que parece. Porque en la Kabbalah se nos ha explicado que hay cinco mundos desde Adán Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. Y nuestro mundo es el mundo de Asiya, el último, es el que más oculta la divinidad, el que está más comprimido en ese aspecto, vamos a decir. Por eso este mundo, a diferencia de todos los demás, es el más difícil de percibir a Dios. O alguien ha dicho, Dios está aquí. Claro que no. Entonces, entre más lo oculta en este mundo, más es un sueño. Entonces, y la realidad está más allá del sueño. Por ello, el propósito es revelar a Hashem. O sea, revelarlo aquí en lo oculto. No salirnos de la Matrix, no salirnos de Asiá, sino aquí en este plano físico, darnos cuenta de dónde está el Creador, revelar al Creador, revelarlo en esa esencia, en esos problemas, en esos sueños que tardan tanto en cumplirse. Entonces, esa esencia de la Kabbalah y del trabajo del pueblo judío es reparar la materia para que la presencia divina pueda posarse aquí más revelada. ¿Ok? Por ello, los cinco niveles de conciencia, vamos a ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. ¿Ok? Tenemos Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehida. Las líneas de aquí están representadas, son conciencia, espacio no temporal, podemos llamarlo así. En niveles más inferiores percibimos el tiempo más absoluto. Y mientras más subimos en el nivel del alma, hasta que llegamos a Yejidá, que es el aspecto más elevado, donde el espacio y el tiempo pasa todo a la vez. En un sentido, no está atrapado dentro de la materia, sino que todo está unido, todo es un proceso, un conjunto, entonces ve más allá de los cinco sentidos y explica Rabbi Nachman que el Mashiach está allí, sí, y si no está allí, está cerquita de allí, en Yehidá. O sea, para el Mesías, todo esto está ocurriendo en una misma fracción de tiempo. ¿Por qué? Porque esta yejidá donde está ahí esa unidad con lo divino, así también tiene un aspecto mesiánico en nosotros, porque nosotros también podemos llegar a encarnar un aspecto de yejidá. O sea, recordemos en clases pasadas, nosotros tenemos los tres niveles de alma y tenemos niveles de alma que están or circundantes, luz circundantes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de encarnar en nosotros, porque si no, no podríamos resistirlo, seríamos vasijas que se rompen.
Entonces están en ese aspecto alrededor de nosotros. Y entre más corregimos, entre más hacemos trabajo espiritual, entre más conectamos con la ciencia, lo divino, podemos llegar a encarnar un pedacito de ese aspecto de Hayá y Hira. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, por eso hay una Gemara en el Talmud sobre Rabí Yehoshua que le pregunta a Elías dónde está el Mesías, para explicar este aspecto de por qué para el Mesías todo parece un solo día. Dice Rabí Yehoshua, Ben Levi, encontró a Elías en la entrada de la cueva de Rabí Shimon Bar Yochai y le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y Elías le responde, ve y pregúntale al mismo. Rabí Yehoshua le preguntó, ¿y dónde está? ¿Cuáles son las señales para que yo lo identifique? Y Elías le dice, está sentado en la puerta de la ciudad entre los pobres que sufren enfermedades. Todos ellos se quitan y se ponen las vendas al mismo tiempo, pero él se quita y se pone una venda a la vez, pensando que si soy necesario, no retrasará el venir. Ok. Rabí Yehoshua ben Leví fue y lo encontró y le saludó. Le dijo, la paz sea contigo, mi maestro y líder. El Mesías le responde, la paz sea contigo, hijo de Leví. Rabí Yehoshua ben Leví le preguntó, ¿cuándo vendrá, señor? Y el Mesías le responde, hoy, vengo hoy. Cuando Rabí Yehoshua ben Leví regresó a Elías, le preguntó, ¿qué te dijo el Mesías? Y Elías le preguntó, ¿qué te dijo él? Y Rabí Yehoshua responde, él me prometió que vendría hoy, pero no ha venido. Y Elías le explicó, lo que dijo es, hoy, si escuchan su voz. Es una cita del Salmo 95. Y no mintió, porque para el alma del Mesías, como venimos diciendo, como dice Rabbi Nachman, para el alma del Mesías todo ocurre en un mismo día. Todo lo que está ocurriendo, todo el momento de la creación, todo lo que está pasando ahorita, para él es una fracción de un día, un momento. Entonces él viene hoy, como le dice a Rabbi Yehoshua. Por ello, ese punto de yejidá del tiempo pues, no es tan importante. Entonces, resumiendo. Eh, ¿Cómo lidiar con esos sueños que no se cumplen, que se atrasan, esos problemas de la vida? Y la primera respuesta, lo primero que podemos sacar de toda esta enseñanza es como Joseph. O sea, cuando uno se une con su alma, su esencia, su neshama, ¿qué ocurre? El tiempo es trascendido, o sea, y deja de ser tan absoluto. El alma es eterna y ese problema no es tan grave. O sea, ese es un año, es 5 años, no es tanto tiempo, una semana, un mes, no es tanto tiempo para el alma comparada a la eternidad que ella sabe que tiene. Entonces, y algo mejor aún es que cuando uno se conecta con el alma, entiende que hay un plan divino, o sea, hay una esencia que lo maneja todo hacia su propio tikkun. Y lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Recuerdan todo lo que conlleva a la redención? Si nosotros estamos aquí en este periodo, estamos viviendo mal, por así decirlo, para Dios, que lo vive todo y está en todo, y eso conlleva a que la redención, si nosotros estamos aquí, el Mesías está acá, pero en un aspecto más elevado, o sea, todo está unido, todo está compactado en un mismo momento. Entonces, Dios quiere que hagamos el tikkun, quiere que lo hagamos. Y ese proceso es lo que hace que se acelere el tiempo. En ese aspecto de Yud Kei Vav Kei, nuestro trabajo espiritual, toda la corrección de caracteres, todo el deseo de apegación a Él, es lo que va acortando el tiempo, lo que hace que esa energía redentora más venga a nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, una enseñanza muy buena la trae el Hafetz Haim en la Mishnah Berurá. Es un libro de Halajá que tiene cuestiones ahí un poquito cabalísticas, donde se explica por qué en Yom Kippur se lee la Haftará, el relato de Yoná y el pez, en español, Jonás. Dice, la persona piensa muchas veces en tirar la toalla, en rendirse,
que no podemos rectificar, que no podemos cambiar la forma en que somos. Tiro la toalla, no podemos llegar al tikkun, a ese bien máximo, a nuestra plenitud espiritual. Y, y dejo todo, ya, tiro la toalla, no me importa, no me interesa. Y voy a hacer lo que quiera con mi vida, al cabo, y cuando muera, me voy a morir ya, punto final. Y el Hafez Haim dice, no, eso es un error, no. Dios quiere que repares, Dios quiere que tu alma haga tikkun. Y va a pasar sí o sí. O sea, de tal modo que vendrás a este mundo una vez, otra vez y otra vez, hasta que lleves tu misión, hasta que hagas tu tikkun. Entonces, ¿por qué tomar tanto tiempo? ¿Por qué demorarlo tanto? Entonces, al fin y al cabo, se va a hacer. Al fin y al cabo, Dios va a hacer que tú cumplas tu tikkun. La cuestión es en cuánto tiempo, en cuánta encarnación. Y la prueba es Jonah. O sea, él no quería profetizar al pueblo de Nínive, él se escapa de Dios. Nos cuenta el Zohar que y la tradición judía, que solo los profetas solo podían recibir profecía en la tierra de Israel. Y Dios le dice a Jonás, ve y profetízales. Y él dice, no quiero. Y se va a Israel. Y si me voy a Israel, no voy a ser capaz de profetizar, porque no voy a tener esa nebuá. Y pasa todo lo que pasa. Él se va al barco, lo echan del barco, se lo come el pez. Pasó todo eso nomás porque él tenía el capricho de no hacerlo y al final lo terminó haciendo. O sea, al final lo vas a hacer, sí o sí. Ese es el plan divino. Entonces, cuando conectamos con esa esencia, con ese plan divino, todo es para bien. Esos problemas, recordamos la clase anterior, de ahí sale la divinidad en mayor proporción, porque la luz a la mitad del día, pues no es tan relevante, pero la luz en la oscuridad sí que tiene un propósito, sí que cumple una función, según el Zohar. Por ello la importancia de conectar con el alma, porque eh, nosotros vemos todo tipo de limitaciones corporales, por ello entender que este mundo es el menos real que hay. De los 5 niveles de mundo que hay, pues este es el más oculto, este es el más compactado, este es el menos real a lo que es la plenitud, la conexión con Hashem. Entonces, ver claro es como si estuviéramos dormidos, o sea, como si esto realmente fuera un sueño. Y decirlo de una manera, por ello esos problemas que existen están ahí, pero no es la verdad, no es lo revelado, no es lo esencial del mundo. Entonces, por ello la importancia de siempre recalcar eh, en las clases de Kabbalah, el judaísmo en sí, es revelar a Dios, no salirse del mundo como otras escuelas, otras religiones que quieren ir de este mundo porque les parece muy malo, en vez de hacer el esfuerzo de corregirlo y cambiarlo. Se prefieren desechar el mundo a corregirlo. Y ese es un concepto totalmente ajeno a lo que es el estudio de la espiritualidad verdadera y del mundo verdadero. Por ello, Joseph en todo momento está con esta conciencia de que aunque ahora estoy en el pozo, aunque ahora estoy en la cárcel, el tiempo, pase lo que pasa, pasará. Lo que tenga que pasar, pasará. Y si no lo puedo percibir, lo percibiré como malo, pero llevará a la redención. O sea, todo ese problema me va a llevar a un aspecto redentivo. Y aunque no sepa cómo va a suceder, como el aspecto del Mashiach ben David, Mashiach ben Joseph, eh, en algún momento en todo ese proceso va a llegar la redención, el tikkun. Por eso Joseph, al revelarle a su familia quién es, él le contesta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que ese es esto. Él les contesta, Beatá al Tatzbun, no tengan pena, no tengan rencor, no tengan odio a sus ojos por haberme vendido como esclavo. Kile mihiash elaneach Elohim lifnehem, porque Dios me ha enviado para salvarlos. Me ha enviado con un plan más allá para salvarlos a ustedes y salvar al mundo. Y dice después, Baishlahani Elohim lifnei, Dios me ha enviado a ustedes. Todo esto ocurrió en todos estos años que parecía lo más malo. Fue una misión del plan divino, un proceso. Por eso dice Rabí Yehuda Leví, ¿dónde está?
Los siervos del tiempo son esclavos de esclavos. El siervo de Dios, únicamente él es libre. Eso es una fuente de Rabí Yehuda Halevi. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en una conciencia del sueño, o sea, como el faraón, de servir a la materia, somos esclavos de esclavos. Somos esclavos de la materia, somos esclavos de los sucesos, somos esclavos en el pozo, somos esclavos de la cárcel. ¿Por qué? Porque nuestra realidad, nuestra conciencia más allá, no depende de Hashem, no depende de lo que está por encima, sino depende de lo que percibo, depende de la materia, depende de lo que yo percibo como real, que realmente es un sueño. Entonces ahí soy esclavo de esclavos. Entonces, si conectamos con nuestra esencia, con eso que está más allá, lo divino, sirviendo a Dios, puedo liberarme de esa materia, de esa esclavitud. Entonces, en ese sentido, el siervo de Dios, únicamente Él es libre. Y por último, para aprender a lidiar con los problemas, con las demoras, es entender que se explica en el versículo Vayeshev Jacob, aquí está, eh, que dice aquí, Vayeshev Jacob, eres Megurei, Aviv, eres Kenaam. Megerei tiene relación con la palabra agirá, recolectar. El alma viene como un residente no permanente, temporal, a recolectar chispas divinas. Nitzotzot, ¿recuerdan la clase pasada? El punto es que estas situaciones, con estos sueños que no llegan, con ese trabajo que no me gusta, con una pareja que parece que nunca voy a tener, esas frustraciones no solamente es eso, sino que, ¿dónde está? Emuná. O sea, conecto con mi alma, un ejercicio de introspección de lo que está sucediendo a mi alrededor, medito en lo que está sucediendo en la materia y entendemos que hay algo que está más allá de eso, porque esto solo es un sueño, eso solo es una percepción corta de tiempo, con la eternidad de lo que es la divinidad. Me conecto con ese nivel mesiánico, con ese nivel redentor que tenemos dentro al trascender el espacio, el tiempo, lograr paciencia, el Japaín, conectar con ese plan divino, llevará todo a su tikkun, aunque yo no lo vea, aunque estemos aquí, pero ese problema lleva a la redención final. Y como siempre, esa situación esconde esa chispa. O sea, esas situaciones difíciles esconden esa misotzot. Y nosotros como residentes tenemos el trabajo de irlas juntando para realizar esa redención. Porque nosotros, como dicen los textos judíos, el que salva una vida se considera que salva a todo el mundo. Y el que, ¿cómo decirlo? El que le hace algo a una vida es como si asesinara a todo el mundo. Es que todo nuestro trabajo es colectivo, nosotros tenemos un trabajo de equipo, Israel con las naciones con Israel, tú con el prójimo, tú con tu familia, de llevar todos juntos a esa redención. Entonces, rescatar esas chispas y tener esa conciencia de plan divino, esa conciencia de honor con el Creador, esa conciencia de eternidad del alma, es lo que te lleva a tener emuná verdadera. ¿Sí? La fe, la confianza en el Creador, todo lo que vivimos hoy es para desarrollar esa conciencia, esa fe en el Creador. La emuná no es hoy todo lo que vi, todo lo que llevo estudiando, todas estas clases con las que he estado, todos esos conceptos intrínsecos que tengo para poder decir, ah, Dios existe. Eso no es emuna, eso no es tener fe. Es todo ese intelecto que tengo en mi cabeza, y no lo llevo a una vida práctica, lo tengo ahí para saber que Dios existe y de vez en cuando tener, eso no es emuna, eso no es tener fe. Eso no es lo que enseña la Kabbalah y lo que todo el trabajo que el pueblo judío ha estado viniendo, sino es esa conciencia de que el Creador está manifestándolo todo a su redención final, de que Él tiene el propósito para todo, para llevarlo a revelar su bien más mayor. Eso es emuná, tener conciencia de todo eso y verlo en la calle. Ustedes cuando van caminando en la calle y ven gente, ¿qué ven? Ven tikkun, ven mundo espiritual, ven chispas divinas, ven la luz que puede cada quien rescatar, o ven la materia. ¿Qué ven? ¿Ven el mundo como Joseph? ¿Ven el mundo conectado a esa superioridad, a ese mundo con Yukel Bakay? ¿O ven a Elohim? En ese aspecto, la pregunta que podemos llevarnos a hacer es, ¿cómo veo el mundo? ¿Como Joseph o como el faraón?
Soy capaz de percibir a Dios, soy capaz de revelar a Dios, soy capaz de llevar todas estas clases a un nivel físico, a un nivel de trabajo, a un nivel de conciencia, a un nivel de reparación de carácter, o simplemente yo tengo en la cabeza. Eso no es emuná, eso no es conocer a Dios, eso no es tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios es que todo el trabajo que yo haga y toda esa dificultad que parece estar ocultándolo es lo que va a llevar a la redención. Eso es emuná, eso es conectar con Hashem, eso es conectar con el alma. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos conectados como Joseph o estamos conectados como el faraón? Y esa sería la pregunta, eso sería el trabajo personal para esta semana. Ese sería, yo diría que el trabajo de toda una vida, eh, y entender que Hashem es el que maneja todo. Y bueno, eso es todo lo que tenía preparado para esta clase. Eh, si hay alguna pregunta, sería bueno que le hicieran en este momento. More, el concepto de Mesías se me ha hecho muy interesante como lo ha planteado. Ya lo había escuchado de que el Mesías es un concepto que se puede llevar a nivel individual y a nivel global, ¿no? O colectivo. Y también he escuchado que, o leído en alguna parte, que el Mesías o la figura del Mesías puede también estar representada en Abraham, en Moshe, en ahora Joseph. Ujú. Entonces, todos ellos hicieron redención y hicieron a gran escala, ¿no? Claro, o El sea, el trabajo Mesías de un Mesías es llevar una redención no solo individual, sino muchas veces extrapersonal con el mundo. O sea, Exacto, Joseph al salvar no solo al pueblo de Israel, sino a Egipto y a la humanidad, porque en toda la humanidad no hubo una hambruna tan grande como en aquella época. exacto. Mesías, Mashiach. Su Mesías. Ujú. Entonces son varios los Mesías. Es que el concepto de Mashiach, de enviado, de malach, como de ángel, que lleva una misión, que lleva un propósito, la escuela occidental se ha encargado mucho de transgiversarlo. Entonces, cuando Ah, escuchamos el concepto de Mashiach, pues pensamos sobre todo en la escuela cristiana. Y el trabajo de ujú. Mashiach es completamente diferente. Y se ¿Alguna espera otra? otro, entonces. Se ¿Alguna espera otra? otro. ¿Eh? Se espera otro Mesías. Se espera otro concepto, claro. Otra pregunta. Sí. Cuando mencionó que la América Latina podría ser de donde surge el Mesías, ¿por qué América Latina? A la connotación fue como que de un lugar muy malo. ¿Por qué América Latina es considerada muy malo? Solo falta con ver las noticias. O sea, una vez estaba estudiando el shiur de un rabino y dice, estaba en las noticias, está en México, y estaban festejando que hoy solo hubo 200 homicidios. Hash Shalom, ¿en qué parte del mundo pasa esto? Nada más en América Latina. Y el al radio lo llevaba como un gran logro del gobierno, un gran logro del año. Nada más 200 homicidios, ni más ni menos. Entonces, este concepto del Mesías viniendo del linaje de Ruth, del linaje de David, pero que viene por ejemplo, de Yehudá con Tamar, pensando que es una prostituta, de las hijas de Lot, que son las que descienden de este pueblo, que es una relación incestuosa. En ese aspecto, se revela en lo más oculto, en lo más oscuro, viene esa luz. Por eso es que muchos lo consideran así. No es absoluto, no sabemos, pero es Ujú. interesante saberlo, porque el concepto no es, la importancia no es de dónde venga, sino que de lo más oscuro revelar esa gran luz. Por eso lo que dice el Zohar, una luz a pleno sol de mediodía no No cumple sé, una función muy importante, pero en lo más oscuro, claro que sí, hasta la más pequeña. En ese aspecto el Mesías es algo que hace. Baruch Hashem. Y en el aspecto individual, en sus problemas más oscuros, ustedes traen esa luz, revelan esa luz, por mínima que sea, se nota. O sea, si yo estoy en un cuarto oscuro y prendo un cerillo, me voy a alumbrar de manera increíble. Sí. Y otra pregunta es de que no entiendo cómo Israel ha sufrido tanto, por qué sigue sufriendo, ha sufrido y
y persecuciones y matanzas masivas y el holocausto y todavía ahorita. Entonces, qué están pagando? Por qué tanto sufrimiento desde el inicio de su creación? Siempre han sufrido para obtener algo, la tierra prometida, el entendimiento de los mandamientos, de la Torá, o sea, para todos sufren. Como venimos diciendo, el pueblo de Israel no le tiene miedo al camino largo. O sea, y el camino largo es una redención, pero va a venir de un proceso de problemas y lo pueden llevar a la vida. O sea, cuando ustedes tienen el anhelo de un trabajo mejor, de una relación mejor, de una familia mejor, o sea, ustedes tienen su visión allá, pero el camino, hay mucho obstáculo y me equivoco en el camino, me salgo del camino, regreso al camino. Y ahí voy, de paso a paso. Y todos esos problemas que voy superando me van llevando a esa redención. Y en ese caso, todo lo que ha pasado al pueblo de Israel ha sido ese camino largo para llegar a esa redención. Entonces, todo ese sufrimiento, en cierto aspecto, vamos a decir, también está la bendición de Jacob que le da a Isaac. O sea, cuando Isaac no haga el trabajo, tú vas a estar por encima de él. Entonces hay muchos aspectos, pero ese camino largo, eh, nacional, incluso individual, es todo ese proceso que tengo que enfrentarme antes de lograr ese cometido. Y en ese aspecto Israel, pues yo puedo decir que va muy bien en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Nada, nada, toda rabá. No, muchas gracias. ¿Sería Marco? Eh, Ore, ahorita que hablas de todos los padecimientos que ha tenido Israel, lo que platicó, la pregunta que hizo la compañera, si vemos en las escrituras, eh, siempre ha sido de parte del pueblo de Dios, siempre ha tenido sus luchas y batallas, pues. Todos los personajes que hemos estudiado hasta el día de hoy tuvieron sus luchas. Israel al día de hoy sigue teniendo sus luchas y tal vez se espere en unos de 10 a 15 años más luchas más grandes porque el pueblo musulmán nada más en Europa tiene 50 millones de habitantes. Inglaterra tiene el cuarto de la población de Inglaterra son musulmanes. Entonces, la lucha de Israel va a seguir aunque vengan en los próximos años, pues ahorita está en lucha, queriendo acabar con todo eso, mas sin embargo, la lucha va a ser larga, como siempre ha sido con el pueblo de Israel, pues. Ya van cuántos años lleva miles de años llevan luchando. Entonces, ¿qué nos puede esperar dentro de de 10 a 15 años cuando la población musulmana se multiplique? Y el Y pueblo fíjate, judío, pues, ujú, y el pueblo que tiene 15 millones son 15 millones de judíos. Europa tiene 50 millones de habitantes musulmanes. Inglaterra tiene el cuarto de la población, es musulmana. Los negocios que se ven en los comerciales son de musulmanes, pues. De hecho, España está teniendo con los musulmanes. sí, no, y es que Es- si lo vemos a un nivel energético cabalístico, Israel está en el centro, vamos a decirlo así. Occidente está a la derecha, en el buenismo, yo te amo, digo que trabajo por ti. Y en ese aspecto, la nación árabe está a la izquierda, o haces o espada, o te sometes o espada, está a la derecha. Israel es el que está en medio haciendo el trabajo. Entonces, en ese aspecto, si recordamos la lucha de Jacob con Esaú, Jacob para ser Israel tenía que absorber la esencia de Saúl, toda esa pasión, todo ese poder, todo eso, esa casa que estaba en su boca para sí mismo para poder llegar a ese nivel. Y en ese aspecto, Israel tiene que aprender de todas las naciones para integrarlos a ella.
y su nivel de conciencia, su nivel de estudio, o sea, nivel de apego a Hashem va a acelerar más las cosas. Pero también es una agenda que está en manos de Hashem. Eh, ¿Alguna? Ah, María Esperanza. Shalom, tengo Claro. una pregunta. ¿Por qué todos esperan más un Mashiach o Mashiach cuando la palabra significa el salvado? Y primero que nada, en el principio, pues no había nadie más que Hashem. Y no entiendo por qué esperar un, no Un sé, creo que Mashiach. mi sentido es que la mayoría de las personas espera ver una persona. Ajá. Y creo que estamos por ahí errando, porque finalmente el único que salva es Hashem. Es el único creador del universo, es el que sostiene todo el planeta, es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Y él, con su infinita sabiduría, sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces no entiendo, y esa pregunta ya la traigo desde hace mucho en mi cabeza, ¿por qué? ¿Por qué esperan un Mashiach? ¿Por qué a veces siento que como no encuentro la palabra, como que indagan mucho o es muy, como que redundan mucho, y Mashiach, y Mashiach, y Mashiach. El único que salva es Hashem, el único que cura las heridas del alma es Hashem, el único que cura nuestras heridas, nuestro todo, es Hashem. Entonces, mm, esa es mi pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Hashem es el que dirige todo y hace todo, pero la figura del Mashiach, como decíamos, la importancia no es la figura. O sea, la importancia es el trabajo que trae. O sea, y como lo explicaron los sabios, como explicaban los profetas, o sea, el trabajo del Mashiach es cumplir con ciertas expectativas que se esperan, ciertas misiones que se esperan de él, o de la conciencia. Como dice, el Rambam dice que es un hombre. Si no piensas que es un hombre, es herejía. Hay quienes piensan así, hay quienes piensan que es una conciencia, más cabalísticamente, pero el trabajo de esta figura mesiánica es que todo ese camino largo llegue a su fin, o por decirlo así, vamos a decir, que ese es la síntesis de todo el trabajo espiritual colectivo de la humanidad. Entonces, en ese aspecto, cuando se revela esa figura, es que ya hicimos el trabajo. O sea, ya revelamos la espiritualidad, ya está lista la vasija para recibir la luz del Creador. Entonces, una vez que eso suceda, pues, ¿cuál Mashiach? No Sí, claro, ¿no? Sí, comprendo. También es una opinión personal, ustedes también pueden tener su opinión personal, pero en esencia, ¿por qué dijimos en la clase que el aspecto del Mashiach individual y el colectivo? Porque nosotros encarnamos una chispa de redención de Mashiach. Porque si nosotros nos fijamos en el trabajo del Mashiach colectivo, pues no es muy diferente al trabajo de nosotros en nuestra redención personal. Tenemos que cumplir los mismos pasos. Es más difícil al nivel colectivo porque se supone que eso se conlleva que todos estemos de acuerdo en dejar el confort, pero va a pasar. De que va a pasar, va a pasar. No importa los detalles, no importa cómo. Va a pasar porque lo que Hashem quiere es que pase. Por eso mucho lo que dicen los hasídicos, sobre todo la línea Chabad, es We want Moshiach now. O sea, queremos al Mashiach ahora. ¿Por qué? Porque conlleva que se va a acabar el sufrimiento. Todo el trabajo, toda la limitación del alma se va a revelar. El sueño vamos a despertar del sueño a la realidad. Por eso es que queremos a Mashiach ahora. Entonces, Una en eso. pregunta, More. More, una pregunta. Hola, hola, Oscar. Yo sabía, bueno, tengo por entendido y yo sabía y he oído por otros lados que el Mesías lo está mandando a Hashem para que ponga paz ya en este mundo. Israel, cuando venga el Mesías, ya no va a tener problema el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya va a cumplir como lo que es el pueblo de Dios,
porque Hashem así lo ha dispuesto y por eso viene el Mesías a poner paz, pero porque lo está mandando Hashem. Es lo que yo tengo por entendido. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, sí me expliqué. Sí, pero ¿cuál es tu pregunta? Esa, como que veo que usted está diciendo que no. Mm, Tengo esa duda. Yo tengo por entendido lo que le estaba diciendo, pero como que no le entiendo bien a usted lo que lo que nos está, bueno, no capto yo bien lo que está diciendo. Como que no es el que va a venir a poner paz, y yo tengo por entendido que es el que va a venir a poner paz en este mundo, y que ya no, está muy cerca. ¿Y sabe con quién lo oí? Con el rabí Arenman. no, no lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no importa la figura, es lo de menos. O sea, lo que importa es el trabajo. Y el trabajo del Mashiach, como bien dices, es traer paz, es revelar a Hashem. Entonces, Pues lo a que, eso viene, ¿no? lo que muchos hacen es perderse en la figura, perderse en los detalles, pensar en todo ese trabajo apocalíptico, decir, ah, es que el Mashiach viene ahora, viene en el 2012, viene mañana, va a venir así en una nube. No, eso no tiene importancia. La importancia es el trabajo que Yo digo conlleva. que sí tiene importancia, ¿no? No, no tiene importancia. Finalmente, como comentas, efectivamente no es relevante ese tema, porque finalmente de lo que se trata es de corregir los rasgos de carácter y ser semejantes a Hashem. ¿Y cómo es Hashem? Hashem da amor, o sea, amor en qué sentido. No importa si hay malos, si la gente mata, asesina, de todas maneras Dios les da sol, les da comida, les da alimento, cada quien en su debida medida, conforme a la que la sabiduría de Hashem eh, ya tiene él medida por medida. Entonces, ¿de qué se trata todo esto del Mashiach? Es precisamente eso, corregir nuestros rasgos de carácter y ser semejantes a Hashem. Que Hashem no ve si eres bueno o eres malo, sino que finalmente te está dando una oportunidad cada día de que Ser la corrijas, persona de que perfecta, ¿no? corrijas tus rasgos de carácter, de que cada día hagas teshuvah, que cada día que tú cometas algún error, por decirlo, porque es un error, porque estamos en un lugar en el que estamos estamos como practicando, por decirlo así. Estamos practicando eh, y entonces, de ahí viene, de que nosotros tenemos que corregir cada día, prepararnos, estudiar Torah y sobre todo todas las personas que de alguna manera Dios nos ha sacado de la ignorancia, de la ignominia, en un camino directo a la Teshuvah y a todos aquellos que quieran hacer la conversión. Entonces, finalmente somos un todo, pero debemos de aprender a amar y a respetar para que pueda llegar el Mashiach. Totalmente de acuerdo, Baruch Hashem. Entonces, muchas gracias. Para acabar, este tema muy controversivo por la idea que tenemos de lo que es una redención, de la idea que tenemos de lo que es un Mashiach según la escuela occidental. Pero la importancia es que este mundo es como un sueño, la realidad está más allá, el alma es capaz de ver la verdad, nuestro trabajo acelera el tiempo de redención, el plan divino ya lo está llevando a cabo, va a pasar sí o sí. La cuestión es ¿cuándo? Cuando hagamos el trabajo, como dice la cita. Si hacen teshuvah, aceleraré su tiempo, si no, a su tiempo. ¿Qué está diciendo? Va a pasar sí o sí. No importan los detalles. La importancia es que en cuanto nosotros terminemos de entender la misión primordial del alma, ese aspecto de Kabbalah uno no voy a recibir hasta que yo no pueda dar. Esos pasos pequeños, ese camino largo, corto, que nos muestra la Torah, que nos muestran los sabios, su Torah, sus misbot, es que realmente podemos acelerar el tiempo, que realmente podemos llevar una redención personal como Joseph, que empieza personal, su redención en el pozo, en la cárcel se libera, es grande y una vez liberado
personalmente trae redención a todos. Entonces, ese es el trabajo que me gustaría que se llevaran a la semana. Y por eso la pregunta al final, ¿es que estamos conectados? ¿Estamos conectados a Hashem como Joseph o estamos conectados con Hashem como el faraón? ¿En qué aspecto estamos? ¿Qué es nuestra realidad? ¿Con qué ojos vemos el mundo? ¿Con ojos de sueño? ¿Con ojos de limitación? ¿O con ojos de verdad? ¿Con ojos de plan divino, de trabajo, de tikkun, de acelerar el tiempo? Eso es lo importante. Entonces, me da mucho gusto todas las preguntas que hubo, toda la participación. Muchas gracias por haber Eh, estado el día de hoy. Hace ratito mencionaste algo muy importante que sobre hacer la rectificación de nuestro ticún, la Ujú. rectificación espiritual, elevar la conciencia. Creo que todos los que estudiamos cada día, cada clase, debemos elevar nuestra conciencia porque eso de estar esperando que llegue alguien a salvarnos, pues como que sí está bien, pero creo que la salvación viene ya independientemente de hacer bien nuestro ticún, pues de hacer nuestra buena reparación espiritual, elevar nuestra conciencia, como decía la compañera hace ratito. Yes. Eh, Eh, regresar la Hei, a conectar el nombre divino. Entonces me da mucho gusto que hayan llegado a esa conclusión. Quiere decir que hay estudio, que hay esfuerzo, que hay esmero. Entonces, muchas gracias. Doy por terminada la clase. Las Gracias preguntas a y ti. respuestas. Si no hay nada más que quieran agregar, yo me despido. Cualquier cosa, tienen la grabación en YouTube. Vayan, revísenla. Una vez que la tomen otra vez, van a darse cuenta de aspectos que no tomaron tanta importancia o que en el momento no se surgieron la pregunta, pero después de verlo van a llegar a un nivel nuevo de entendimiento y con mucho gusto podemos resolverlo o tomarlo en alguna otra clase. Gracias, More Pinjas, toda Raba. Muchas gracias a Muchas ustedes. Les gracias. deseo muy bonita semana. Gracias, More Pinjas. Nada, Laila Tov. Laila Tov, Shabbat Laila Shalom. Tobre, Laila, chao. Muy y a bendecidos. todos. Gracias, Laila toda Bye Tobre. Laila. bye.